Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que les interesa muchísimo, algo que ha estado resonando mucho en los titulares y en las conversaciones del futuro de uno de nuestros actores favoritos, Can Yaman. Si lo han escuchado bien, nuestro querido Can parece estar preparando un gran movimiento, un giro inesperado en su carrera que va más allá de las cámaras. Si quieren descubrir qué es lo que se trae entre manos y cómo esto podría cambiarlo todo, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. ¡Vamos allá! Desde que Can Yaman irrumpió en nuestras pantallas, nos ha cautivado con su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, su innegable atractivo. Hemos seguido sus éxitos, sus dramas, sus comedias románticas, y cada proyecto parecía consolidar aún más su estatus como una superestrella internacional. Pero la vida y las carreras de las personas talentosas rara vez se quedan estancadas. Y parece que Can está listo para dar un salto, para explorar nuevas facetas de sí mismo y para emprender un camino que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Seamos honestos, la actuación es un arte demandante, es una vida de dedicación, de estar en el ojo público, de constantes viajes y de interpretar personajes muy diferentes. Y aunque Can ha demostrado ser un maestro en este arte, es natural que un artista de su calibre busque expandir sus horizontes. Los rumores han estado circulando durante un tiempo, pequeñas pistas aquí y allá, pero ahora parece que hay algo más concreto, algo que huele a un gran anuncio. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es ese gran paso? ¿Qué es lo que Can Yaman tiene planeado que lo alejará, al menos temporalmente, de los sets de filmación y nos llevará a un territorio completamente nuevo? Bueno, para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco y recordar de dónde venimos. Can Yaman no solo es conocido por sus papeles en series turcas que han conquistado el mundo, sino también por su presencia mediática, su estilo de vida y sobre todo, por su conexión con el público. Ha sabido crear una comunidad fiel que lo sigue a todas partes, apoyándolo incondicionalmente. Y es precisamente esa conexión, esa base de fans tan sólida, la que probablemente lo impulsa a considerar movimientos que vayan más allá de lo convencional. Ahora hablemos directamente de las pistas. ¿Qué se sabe? Lo que se está comentando con más fuerza, lo que ha generado más especulación y por ende más interés, es que Can Yaman estaría explorando el mundo empresarial. Sí, han oído bien. Se habla de que está trabajando en el desarrollo de sus propias marcas, proyectos que lleven su nombre y su sello personal. Esto no es algo que salga de la nada. Muchos artistas exitosos, al alcanzar cierto punto en sus carreras, buscan capitalizar su imagen y su influencia de maneras más duraderas y autónomas. Y Can, con su visión y su energía, parece ser el candidato perfecto para embarcarse en esta nueva aventura. Imaginen esto. No solo vemos a Can en nuestras pantallas, sino que también podemos interactuar con sus creaciones, con productos o servicios que él mismo ha concebido y supervisado. Esto podría ser en el ámbito de la moda, de la perfumería, o incluso en algo relacionado con el bienestar o el deporte, áreas que sabemos que le apasionan y en las que invierte mucho tiempo y esfuerzo. Piensen en el potencial. Su estilo, su disciplina, su enfoque en la vida. Todo eso podría ser plasmado en una marca que resuene con sus seguidores y que al mismo tiempo atraiga a un público más amplio. Y no podemos ignorar la magnitud de su alcance internacional. Can Yaman no es solo una figura en Turquía o Italia, es un fenómeno global. Esto significa que cualquier proyecto empresarial que emprenda tiene el potencial de ser un éxito a nivel mundial, replicando el fenómeno que ha generado en la actuación. Es un movimiento estratégico, inteligente y que demuestra una visión a largo plazo. Pero, ¿qué implica esto realmente para su carrera actoral? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Significa esto un adiós a la actuación? Personalmente creo que no necesariamente. Más bien, podría ser una evolución. Quizás esté buscando un equilibrio diferente, un control mayor sobre sus proyectos, o la posibilidad de elegir roles que realmente le apasionen sin la presión constante de una agenda de filmación. Podría tratarse de tomarse un tiempo para desarrollar estos nuevos proyectos, para luego regresar a la actuación con una perspectiva renovada. O quizás esté buscando un modelo en el que pueda compaginar ambas facetas de su carrera de una manera más sostenible. Pensemos en otros actores que han tenido un éxito similar y que han diversificado sus carreras.
Muchos han creado sus propias productoras, han lanzado líneas de ropa, han invertido en negocios tecnológicos, o se han involucrado en causas sociales de manera muy activa. Todo esto les permite mantener una presencia pública relevante, pero desde diferentes ángulos, y les otorga una independencia creativa y financiera que es muy atractiva. Lo fascinante de Can Yaman es que siempre ha demostrado una gran ambición. No se conforma con lo que tiene, siempre busca más, siempre quiere superarse. Y este paso hacia el emprendimiento es una clara muestra de esa ambición. Es un desafío nuevo, un terreno desconocido donde tendrá que aplicar todas sus habilidades de una manera diferente. La disciplina que ha demostrado como actor, su capacidad de conectar con la gente, su conocimiento del mundo del entretenimiento y su imagen pública serán activos muy valiosos en este nuevo camino. Ahora es importante recordar que hasta que él mismo no lo confirme oficialmente, todo esto son especulaciones y noticias que van saliendo. Pero como comunidad, tenemos la capacidad de analizar las pistas, de leer entre líneas y de anticipar lo que podría estar sucediendo. Y las señales apuntan claramente hacia un futuro donde Can Yaman no solo será conocido por sus interpretaciones, sino también por sus iniciativas empresariales. Imaginemos el impacto de esto. Si Can lanza una marca, digamos, de moda masculina, ¿creen que sería un éxito? Absolutamente. Su estilo es seguido por miles de personas, y tener acceso a prendas inspiradas en él, diseñadas por él o bajo su supervisión, sería algo que muchísimos querrían tener. Lo mismo podría aplicarse a otros sectores. Si se enfoca en el bienestar, por ejemplo, podría lanzar una línea de suplementos, de productos de cuidado personal o incluso una aplicación de fitness. Las posibilidades son enormes y su influencia le daría una plataforma de lanzamiento inigualable. Además, este movimiento podría ser una forma de proyectar una imagen más madura y profesional. Si bien su atractivo juvenil ha sido un gran factor en su éxito, el mundo empresarial a menudo busca un enfoque más serio y consolidado. Desarrollar sus propias marcas le permitiría ser visto no solo como un actor joven y carismático, sino como un empresario con visión de futuro. ¿Y qué hay de la audiencia? Nosotros, sus fans, ¿cómo reaccionaríamos? Personalmente estoy emocionado. Creo que ver a un artista que admiramos expandirse de esta manera es inspirador. Nos muestra que es posible tener múltiples pasiones y carreras, y que el éxito no tiene por qué estar limitado a un solo campo. Nos anima a pensar en nuestras propias posibilidades, en nuestros propios sueños, y en cómo podemos hacerlos realidad. Este nuevo capítulo para Can Yaman no solo es interesante para él, sino que también es importante para la industria. Demuestra que las fronteras entre el entretenimiento y los negocios son cada vez más difusas. Los artistas son ahora más que solo caras bonitas en la pantalla, son marcas, son emprendedores, son figuras influyentes que pueden dejar una huella en diversos sectores. Por supuesto, también hay un componente de riesgo. El mundo empresarial es competitivo y no todos los proyectos son exitosos. Pero si alguien tiene las herramientas y la determinación para hacerlo funcionar, ese es Can Yaman. Ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar obstáculos y para triunfar. Lo que me emociona especialmente es la idea de ver cómo canaliza su energía y su disciplina en estos nuevos proyectos. Sabemos que es una persona muy activa, que cuida mucho su cuerpo y su mente. Imagino que estos nuevos emprendimientos estarán alineados con sus valores y con las cosas que le importan. Y mientras esperamos más detalles, podemos seguir apoyándolo en todo lo que haga. Si decide lanzar una marca, seremos los primeros en querer probarla. Si decide tomarse un tiempo para enfocarse en sus negocios, lo apoyaremos y estaremos esperando su regreso a la actuación. La lealtad de sus fans es una de sus mayores fortalezas, y estoy seguro de que este apoyo se mantendrá firme en esta nueva etapa. En resumen, el gran paso de Can Yaman parece estar firmemente apuntando hacia el mundo empresarial. Ya sea moda, bienestar o algo completamente diferente, está claro que está buscando expandir su legado más allá de la actuación. Es un movimiento audaz, estratégico y que, sin duda, lo pondrá en el centro de atención una vez más, pero desde una perspectiva diferente. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos desentrañado un poco el misterio, hemos explorado las posibilidades y hemos sentido la emoción de lo que podría ser el próximo gran capítulo en la vida de Can Yaman. Es un momento emocionante para seguir de cerca su carrera y para ver cómo este talentoso artista sigue evolucionando y sorprendiéndonos.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de que se vayan, recuerden que sus comentarios son súper importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes de este posible giro empresarial de Can Yaman? ¿Qué tipo de marca creen que lanzaría? Me encantaría leer sus ideas y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Y si les ha gustado este contenido, no olviden dejar un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exciting updates. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.